Muy buenas de nuevo, espero que hayáis disfrutado mucho la clase de ayer y espero que si ha habido alguna duda me la hayáis dejado tanto en los comentarios del vídeo como también a través del grupo de WhatsApp y en especial si hay algo con lo que no estáis de acuerdo, tenéis una opinión diferente, también me lo hagáis saber porque yo creo de verdad que este tipo de cosas enriquecen muchísimo a que sigamos pudiendo debatir y sobre todo viendo algo. Yo no tengo la única opinión verdadera que existe, todo lo contrario, yo tengo mi visión y creo que es muy enriquecedor cuando cada uno pues aporta también su pequeño granito de arena. Creo que puede hacer esta experiencia mucho más enriquecedora que si simplemente yo os hablo y os digo lo que yo creo o lo que yo siento. Dicho esto, antes de empezar quería contaros algo. Para que os hagáis una idea, yo nunca cierro las cortinas en casa. Me gusta que lo que me despierte por la mañana sea la luz del día y no el despertador. Y el caso es que esta mañana estaba yo tumbado en la cama y obviamente han empezado a entrar pequeños rayos del sol, de esto que tienes los ojos cerrados, pero ya empiezas a intuir que se va haciendo de día. Entonces lentamente pues me empecé a estirar, a bostezar y era una sensación súper agradable esta mañana porque estaban las sábanas todavía fresquitas, entonces cada vez que yo movía un brazo o una pierna pues podía sentir perfectamente el frescor de las sábanas en mi cuerpo. Y el caso es que estos días en casa ha estado lloviendo, entonces también podía notar perfectamente esta humedad del ambiente, este ligero olor de lluvia, de que la tierra está mojada. Total, que estaba súper a gusto en la cama, pero ha llegado un momento en el que tenía que ponerme de pie. Entonces lo primero que he hecho ha sido sentarme y poner los pies en el suelo. Claro, el suelo que yo tengo en casa es cerámico, entonces cuando yo estaba poniendo los pies en el suelo, podía también sentir perfectamente el frescor del suelo y en ese momento pues ya me he puesto de pie. Empezaba a caminar por el pasillo, directo a la cocina y hay algo que nos gusta mucho hacer en casa y es moler el café todas las mañanas. Entonces mi pareja se había despertado antes que yo y ya había molido el café. Y se notaba perfectamente este aroma, ¿no?, de café recién molido. Y ya no solo eso, sino que cuando he llegado a la cocina ya estaba el café preparado y me ha dado mi taza. Entonces cuando yo he cogido la taza, la tenía en mis manos, estaba súper calentita, la he olido un poco, lentamente me he ido al salón y me he sentado en el sofá. Y justo al sentarme en el sofá, con mi taza de café caliente en las manos, me da por mirar por la ventana y podía ver ligeramente las gotas de lluvia caer, también algunas chocando con el cristal. Total, que en ese momento me he sentido de una manera indescriptible. Lo que acabas de experimentar ahora es un estado de trance. Nosotros normalmente nos pensamos que un estado de trance es algo muy loco, que sucede solo en muy pocas ocasiones o cuando nos hipnotizan, pero realmente estamos todo el tiempo viviendo estados de trance. Y lo que acaba de suceder solo es una muestra de ello. Es muy posible que cuando yo te estaba contando esta historia, tú por algún momento estuvieses viendo alguna imagen en tu cabeza, sintiendo alguna cosa, escuchando las gotas de lluvia. Por momentos te has disociado por completo de la realidad que hay en tu entorno y has estado sumergido en una experiencia que solo estaba sucediendo en tu mente. Esto pasa muchas veces cuando nos ponemos a leer, cuando vemos la televisión, pero principalmente cuando alguien nos cuenta historias. Y aunque quizá esta clase está un poco más enfocada a aquellas personas que os dedicáis a compartir cosas en público o a guiar clases de yoga, lo que os voy a contar hoy creo que es algo muy útil para todos, nos dediquemos a esto, ¿no? Porque incluso a la hora de comunicar y hablar con nuestros amigos vamos también a poder captar mucho más la atención y que digamos lo que estamos contando pues sea mucho más interesante. Como decía, lo que yo acabo de hacer con vosotros es tratar de induciros un estado de trance. Imaginaos que yo por un segundo, en lugar de haberos contado toda esta historia, lo que me limito a decir es simplemente me he levantado por la mañana, había café hecho, me he tomado un café y he mirado por la ventana. Pues obviamente esto no hubiese tenido ningún impacto en vosotros o un impacto mucho más reducido. Pero a la hora de jugar, lo primero con mi tonalidad, lo segundo con las palabras que estaba diciendo y luego con algún recurso, como el que hemos hecho hoy especialmente, que podemos llamarlo cariñosamente, la imaginación siempre gana, lo que podemos conseguir es inducir estos pequeños estados de trance a nuestra audiencia. Esto podemos hacerlo, como os decía, cuando estamos guiando una meditación, cuando estamos guiando una sesión de yoga nidra, cuando estamos incluso hablando de ciertas cosas, creo que son recursos también muy útiles, pero incluso aunque no lo parezca, cuando estamos guiando una práctica de asanas, porque tú imagínate si tienes la capacidad de inducir o de meter a las personas en este estado de trance para que su práctica, en lugar de ser simplemente un ejercicio, sea una experiencia que va a unos niveles mucho más profundos. Por eso nosotros en las formaciones siempre intentamos ver varios días de oratoria y técnicas de inducción al trance, porque creo que son recursos súper útiles. Por ejemplo, en este que os contaba hoy, en este de utilizar siempre la imaginación, seguramente os hayáis dado cuenta que muchos de vosotros lo utilizáis inconscientemente, que cuando estáis incluso guiando una práctica de asanas, pues dices, imagínate cómo una línea te tira hacia arriba, cosas de estas, ¿no? Todos lo solemos utilizar. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo oratoria, o cuando estamos aprendiendo técnicas de inducción al trance, diría que cuando estamos aprendiendo cualquier cosa, pasamos por tres estadios diferentes. Lo que se conoce como incompetencia consciente,
competencia consciente y competencia inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? El primer estadio es incompetencia consciente, es decir, somos conscientes de que no sabemos hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, alguna cosa que no conoces y que eres consciente de que no sabes hacerla, entonces necesitas aprender sobre ella. El segundo nivel es el de competencia consciente, es decir, tú sabes aplicar esa técnica porque conscientemente estás diciendo, ahora voy a utilizar un operador modal y ahora una equivalencia compleja. No te preocupes si no conoces esto, que como decía, son técnicas de inducción al trance. Conscientemente tenemos que pensar en aplicarlo. Después llegamos a un nivel que es el de competencia inconsciente, en el que nosotros ya no tenemos que pensar en qué vamos a utilizar, sino que sale muy natural. Por ejemplo, contar historias es algo que sale muy natural, aunque se puede perfeccionar mucho y, como decía, también trabajando en cómo modulamos la voz y también trabajando en estas pequeñas maneras de expresarnos, un poco lo que os contaba antes, ¿no? El uso de operadores modales o el uso de equivalencias complejas. Cuando aprendemos qué tipo de frases o qué tipo de expresiones ayudan a inducir al trance, pues poco a poco las podemos incorporar en nuestro discurso. Por ejemplo, en este vamos a utilizar la imaginación y vamos a conseguir que la gente pues tenga experiencias mucho más profundas. Obviamente esto es un mundo muy amplio, la verdad que a mí personalmente me fascina, porque yo creo que es una de estas habilidades que los profesores de yoga deberíamos tratar de trabajar más, ¿no? Deberíamos tratar de poner esfuerzo en aprender este tipo de cosas porque es muy bueno saber mucho de filosofía y conocer el yoga perfectamente, pero es verdad que estas herramientas van a ayudar a que el mensaje, pues bueno, llegue mucho mejor, a que la gente experimente mejores meditaciones o experimente mejores estados de trance, por ejemplo, en una sesión de yoga nidra. Por eso yo creo que de verdad son cosas que deberíamos trabajar bastante más, ¿no? Y para que tengáis la sensación de que habéis aprendido algo fundamental hoy, os voy a dar un consejo que yo creo que es el mejor consejo que os puedo dar si estáis interesados especialmente en yoga nidra y en guiar meditaciones. Es algo que yo he visto muchísimo cuando hago formaciones, algo que tendemos a hacer de manera muy rápida y muy directa, y es aplicar sugestiones, aplicar visualizaciones complejas en niveles muy iniciales del estado de trance. Cuando nosotros guiamos estados de trance, tenemos que entender que vamos a pasar por diferentes estados. Lo voy a simplificar mucho para que lo entendáis y no voy a poner palabras complejas. La gente está muy activa y luego al final queremos llevarlos a un estado muy profundo de trance. Si yo cuando la gente está muy activa le digo visualízate que eres luz, es muy posible que esto no funcione. Tengo que lentamente llevarlos a un estado altamente sugestivo que se conoce. Entonces, lo que sí que os voy a recomendar si guiáis este tipo de cosas es que de primeras utilicéis cosas que la gente esté experimentando en ese momento. Es mucho mejor decir a la gente, visualiza cómo estás sentado en la silla, cómo tienes los glúteos ahora mismo haciendo presión contra el suelo, a lo mejor eres capaz de notar la ropa, y cuando ya estoy induciendo, y seguramente lo has podido experimentar, ese pequeño estado de trance, yo ya puedo ir poco a poco hundiéndolos más y más y más y más hasta poder hacer sugestiones mucho más profundas como visualízate que estás levitando y que, digamos, dejas tu cuerpo atrás. Así que espero que estas cosas te hayan servido de utilidad, espero que realmente las puedas aplicar y, como decía al principio del vídeo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, házmelo saber y con mucha ilusión espero que tengas ganas de hacer la próxima clase.